Cuba Información. Así que vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que habla de que Cuba, o coloca a Cuba entre los países de alto índice de desarrollo humano. Así que vamos a comentar. Bueno, pues es una de estas noticias que normalmente comentamos periódicamente, porque cada vez que el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presenta su IDH, el famoso Índice de Desarrollo Humano, que engloba o hace una especie de promedio sacado de los índices de salud, educación e ingreso monetario que hay en cada país, bueno, pues Cuba obtiene una, yo diría que casi sobresaliente calificación, a pesar de todo lo que dicen los medios internacionales, ¿no? Y es cierto que de estos tres indicadores, el más deficitario o el más bajo es el del ingreso personal, en el caso de Cuba, el del salario, por ejemplo, pero, sin embargo, en los índices de salud y educación tiene unos índices que sobrepasan absolutamente incluso a países industrializados, ¿no? Países del primer mundo. Ocupa Cuba el lugar 51 entre 187 naciones. Y yo destacaría, antes de dar paso a mis compañeros, que en los últimos 6 años Cuba ha ascendido 10 posiciones en este indicador. Estamos hablando de que Cuba ocupa el lugar 51 entre 187 estados del mundo, ¿no? Y que está en la parte, digamos, baja de los de nivel alto, pero siempre colocado en los países que tienen alto índice de desarrollo humano. Y esto, ya digo, choca con esa imagen, ¿no?, que nos ofrecen los medios internacionales, ¿no?, de Cuba, una especie de mezcla entre pobreza, represión. Ese es el cliché que nos llega, ¿no? Bueno, pues Naciones Unidas dice absolutamente lo contrario. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Yo creo que para situarnos un poco en las propias comparaciones que se pueden hacer del índice de desarrollo humano, tenemos que decir que Cuba está en el puesto 51, pero que los 47 países restantes que están delante de Cuba son la mayoría países muy industrializados. Tenemos que tener en cuenta el bloqueo económico de Cuba, que Cuba es una nación pequeña, que no tiene recursos y que casi todo lo tiene que comprar fuera. Que eso también podría reducir un poco el desarrollo que se podría adquirir, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo por los índices de educación que tiene Cuba, ¿no? Y cómo están los niños. Yo siempre recuerdo una noche que me fui en Bayamo con un negrito muy salado, que nos hicimos amigos, a ver un partido de béisbol, ¿no? Y los niños jugaban en la calle y nadie toca a los niños son los reyes de Cuba. Y el propio índice de escolarización, los índices de mortandad infantil, que son incluso inferiores a los de Estados Unidos, porque hay que decir que Cuba tiene 4,7 muertes por cada 1000 en la infancia, ¿no? Y el índice de Estados Unidos es mayor que ese. Creo que es 6 o una cosa así. Sí, son cerca de 6. Y luego hay que tener en cuenta, en un país en el cual a Estados Unidos se le califica como la democracia más grande del mundo, un país industrializado, tiene 50 millones de pobres. Y los pobres negros no aparecen en las estadísticas porque no pueden ir al hospital. Y para mí eso es el índice más acertado de comparación en cómo se podrían medir los índices de desarrollo humano. Bueno, tú has mencionado, muy buenas noches a esas amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Has dado un dato de lo que es el índice o la situación social de un país tan industrializado y potencia hegemónica como es el imperialismo norteamericano, los Estados Unidos. Y hoy he leído que hay un 38% de niños estadounidenses sin hogar que están en la calle. Completamente desamparados, sin acceso a la educación, sin acceso a la sanidad, es decir, y que ha aumentado este año
aún más, un 10% creo, o sea, en este momento un 38% de niños estadounidenses que están en la calle sin hogar. Eso indica lo desigual que es esa sociedad capitalista que pretenden ser modelo y exportarla al resto del mundo, e incluso pretenden que sea algo parecido la sociedad que debe existir más allá del Río Bravo. Es decir, que el imperialismo norteamericano y Estados Unidos como potencia hegemónica realmente tiene indicadores sociales, porque aquí cuando los medios de manipulación y desinformación masiva hablan de democracia y recargan la democracia, es la democracia burguesa, la democracia esta representativa donde tiene la propiedad privada y las grandes multinacionales, el poder económico son lo que prevalece, ¿no? Pero se olvidan de la parte social, y Estados Unidos demuestra que es un sistema que no puede ser ejemplo ni modelo de nadie, y particularmente de los países de América Latina que han sufrido las calamidades de ese modelo capitalista, burgués, neoliberal, en su vertiente más excluyente, y por tanto nos indica que hay que construir otro camino, otro modelo, que es precisamente en el que está empeñado la revolución cubana, el pueblo cubano y los pueblos latinoamericanos que están construyendo un modelo alternativo, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etcétera. Yo como estudiante, hay una cosa que aquí en el artículo me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cómo es la vida de un estudiante en Cuba y cómo es aquí. Porque aquí dice que en Cuba se garantizan 10 años de escolarización. Si uno no dispone de recursos en un país como este, como es el que es España, uno no tiene acceso a esto. ¿Y qué es educación gratuita? Porque desde el momento en que estamos pagando una matrícula ya nos vemos obligados a pagar esa educación, los mismos apuntes, y sinceramente muchos de nosotros dependemos de nuestros propios padres y las fotocopias, todo eso. Por ejemplo, yo voy a resaltar que desde mi familia se me dan 600 euros todos los meses y no sabría decir si ni siquiera me alcanzan para vivir como estudiante por la carestía de vida. Otro apunte que quisiera hacer. Aquí hay que dice que en América Latina solo 5 países anteceden a Cuba en esto. A pesar del bloqueo, ¿no? Es el logro de... Y por ejemplo, a mí me llama mucho el ejemplo de Chile. Después del terremoto, las revueltas sociales por la privatización de educación. ¿Cómo eso puede ser, se puede llamar derechos humanos si no cumple con la Carta de Derechos Humanos? Debemos de criticarlo fuerte y apoyar a los estudiantes chilenos. Hay un dato también interesante en estas notas que nos ha pasado Juan José Rodríguez, que es nuestro compañero que nos organiza un poco el trabajo de esta tertulia, y dice también que hay otro país que tiene un similar ascenso en el IDH del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es precisamente Venezuela. Es un país que se ubica en el puesto 73, es decir, tiene un nivel de desarrollo medio, o sea, más bajo que Cuba, a pesar de que, como ya aclarábamos antes, tiene un ingreso per cápita mucho mayor al de Cuba. Sin embargo, en los niveles de educación y salud, indudablemente, porque ha tenido un recorrido en su proceso de cambio todavía corto, ¿no? Todavía no como el de Cuba, bueno, pues es el IDH final le da mucho más bajo que Cuba. Pero, sin embargo, el ascenso que ha tenido Venezuela es similar al de Cuba en estos últimos 6 años, ¿no? Y esto hay que remarcarlo porque precisamente estas estadísticas, que yo creo que de alguna manera son un avance en comparación con las estadísticas tradicionales de lo que es el desarrollo económico y social de los pueblos, que solo medían el ingreso personal, incluso el ingreso medio de cada país, que es absolutamente irreal dadas las desigualdades sociales. Sí. Bueno, pues con este nuevo IDH desde hace unos años, que mide otros indicadores sociales, pues indudablemente Cuba, Venezuela y todos aquellos países que han invertido en lo social
se ven reflejados en su aumento, en la calidad de vida finalmente, y como decía Arkaich, en su respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque estamos hablando finalmente de derechos humanos de la población.